Así que crees que ser rey en la Edad Media era simplemente descansar en trono, festines con faisán asado y campesinos besando tus manos enjoyadas. Te tengo una noticia. No todo eran coronas y banquetes, esa fantasía que te creaste con películas de Disney y ferias medievales. Vamos a tomar esa imagen dorada y arrastrarla por el barro de la realidad histórica. Estamos a punto de destrozar cada idea romántica que hayas tenido sobre usar una corona en la Edad Media. Ve por algo fuerte para beber, lo vas a necesitar. Aquí viene la verdad que la mayoría de los documentales omiten en ser rey. No era un privilegio, era una sentencia de muerte con mejores vistas. Por cada hora de esplendor real, los monarcas medievales sufrían días de estrés paralizante, dolores físicos y la certeza constante de que alguien, en algún lugar, estaba planeando clavarles una daga entre las costillas. Pero los reyes tenían poder absoluto, dirás. En Claron, y con ese poder absoluto, venía la absoluta certeza de que tu esperanza de vida se desplomaba. De los 15 reyes que gobernaron Inglaterra, entre Guillermo el Conquistador y Enrique VIII, 7 murieron violentamente o fueron depuestos. Casi la mitad. ¿Qué tal esa seguridad laboral? Hoy nos sumergiremos en el barro y la sangre de la realeza medieval. Exploraremos la paranoia que mantenía a los monarcas despiertos por las noches, el desgaste físico de llevar 30 kilos de armadura mientras lideraban ejércitos, el ajedrez político, donde cada movimiento equivocado podía significar jaque mate para tu dinastía, y la soledad aplastante de estar rodeado de personas que te sonríen mientras calculan cuánto vale tu corona derretida. Cuando terminemos, vas a agradecerle a cualquier deidad en la que creas haber nacido en una época donde el puesto de liderazgo más estresante que enfrentarás será dirigir a un grupo de compañeros pasivo-agresivos, no defenderte de incursiones vikingas mientras tus propios varones conspiran para destronarte. El trono es una trampa, las amenazas constantes a la vida real. Comencemos con el aspecto más básico de la realeza medieval: han sobrevivir el tiempo suficiente para disfrutarla. Imagina no poder comer una comida sin preguntarte si será la última. Para los reyes medievales, eso no era paranoia, era martes antoma al rey Juan de Inglaterra, el villano de las historias de Robin Hood. En 1216, mientras viajaba por el este de Inglaterra, contrajo disentería y murió con dolor. Al menos, esa es la versión oficial. Algunos cronistas susurraban que fue envenenado por un monje que roció sus duraznos con veneno. Sea cierto o no, la sola plausibilidad de tales historias dice mucho del miedo constante en el que vivían los reyes. Cuando el hijo de Enrique, Guillermo, se ahogó en el desastre del barco blanco en 1120, se rumoreó que no fue un accidente. Cuando Ricardo Corazón de León recibió una flecha en el hombro durante un pequeño asedio en 1199, la herida se infectó y circularon susurros de que la flecha estaba envenenada. Morir por causas naturales raramente era aceptado si llevabas una corona. La paranoia del monarca medieval no era infundada. Eduardo II lo descubrió en 1327, cuando su propia esposa, Isabel de Francia, apodada la Loba de Francia, y su amante, Roger Mortimer, orquestaron su destitución. Eduardo no solo perdió la corona, perdió la vida en el castillo de Berkeley, bajo circunstancias tan horribles que los cronistas apenas podían describirlas. La versión más infame asegura que fue asesinado con un hierro candente introducido por el recto mediante un cuerno, un método elegido específicamente para no dejar marcas externas en el cuerpo real. ¿Crees que fue un caso aislado? Ricardo II fue muerto de hambre tras ser depuesto. Eduardo Quintadeza
apareció en la Torre de Londres junto a su hermano, presumiblemente asesinados por órdenes de su tío, el futuro Ricardo III. Hablando de Ricardo III, Anduró apenas 2 años antes de morir en la batalla de Bosworth. Su corona fue encontrada, supuestamente, bajo un arbusto de espino blanco. Ni siquiera tu propia familia era segura. El hijo mayor de Guillermo, el Conquistador, Roberto, se rebeló varias veces contra él. Enrique II enfrentó rebeliones de sus propios hijos, incluido el futuro Ricardo Corazón de León y el rey Juan en las guerras de las Rosas. Vieron a primos matándose entre sí durante décadas, todos descendientes de Eduardo III. A los lazos de sangre no significaban nada. Cuando había una corona en juego, esta amenaza constante creó una cámara de tortura psicológica que rompería a cualquier humano moderno. Imagina no saber si el vino que estás bebiendo está envenenado, si el sirviente leal de 20 años ha sido sobornado para traicionarte, o si ese primo que sonríe tanto en la corte ha contratado asesinos para acabar con tu reinado. A las manifestaciones físicas de ese estrés, Carlos VI de Francia desarrolló lo que hoy creemos fue esquizofrenia o trastorno bipolar. Estaba convencido de que era de vidrio y podía romperse en cualquier momento. Enrique VI de Inglaterra sufrió una crisis mental tan severa que cayó en estado catatónico por más de 1 año, sin siquiera reconocer a su propio hijo recién nacido. Los reyes medievales no tenían terapeutas, tenían confesores que les recordaban que su sufrimiento terrenal no era nada comparado con la condenación eterna si fallaban en su misión divina. Que descanses bien. Majestad, en la guerra no era un picnic. El desgaste físico del liderazgo real. Los reyes enviaban hombres a la guerra. Ellos no luchaban. Estás equivocado, completamente equivocado. Ser rey estaba ligado inseparablemente al liderazgo militar, y eso significaba que se esperaba que los reyes pelearan, no desde tiendas cómodas alejadas del frente, sino al frente, empuñando espadas y recibiendo golpes como cualquier otro guerrero en los siglos XIII y XIV. La armadura de un rey no era simbólica, era una fortaleza móvil que podía pesar entre 30 y 40 kilogramos. Se ha recuperado la armadura de Enrique VIII y su traje completo pesaba aproximadamente 43 kilogramos. Imagina usar eso mientras peleas durante horas en el calor del verano. Incluso hoy, soldados modernos con equipo avanzado sufren de agotamiento por calor. Los reyes medievales lo hacían sin telas transpirables ni diseño ergonómico. La evidencia física no miente. Cuando se descubrió el esqueleto de Ricardo III bajo un estacionamiento en Leicester en 2012, el análisis reveló escoliosis severa y múltiples heridas de batalla, incluidas 8 en la cabeza y 1 en la pelvis, probablemente infligida atrás. Su muerte en la herida más famosa en su cráneo, un golpe devastador que le arrancó un trozo de hueso, muestra que luchaba sin casco en sus últimos momentos. En Ricardo no fue único. Los cronistas medievales detallaban las heridas de los reyes combatientes con precisión casi clínica. Ricardo Corazón de León murió por una flecha infectada en 1199. El cirujano que intentó extraerla lo hizo tan mal que Ricardo mandó azotarlo, aunque luego le dio 100 chelines y lo dejó vivir, lo que cuenta como misericordia en estándares medievales. Enrique V, el héroe de Azincourt, recibió una flecha en la cara en la batalla de Shrewsbury, cuando aún era príncipe. La flecha penetró 15 centímetros en su cráneo, rozando el cerebro. El médico John Bradmore creó una herramienta especial para extraer la punta sin causar más daño, y luego trató la herida con miel y alcohol. La operación dejó a Enrique con cicatrices faciales de por vida, incluso cuando no combatían.
El desgaste físico era brutal. Los ejércitos avanzaban lentamente, unos 25-30 kilómetros por día. Los reyes cabalgaban al frente durante semanas o meses, durmiendo en tiendas, sin importar el clima, comiendo raciones cuando escaseaban los suministros. Disentería, malaria y otras enfermedades arrasaban los ejércitos, y la sangre azul no ofrecía inmunidad. El cronista Jan Froissart describe cómo Eduardo III de Inglaterra, durante sus campañas en Francia, cabalgaba todo el día con armadura completa, pese a tener más de 50 años, y dormía vestido y listo para un ataque. El desgaste en su cuerpo fue tan severo que, ya en sus 60, se decía que Eduardo estaba muy envejecido y quebrado, incapaz de montar un caballo sin ayuda. Y luego está la pura resistencia física que requería el combate medieval. Estudios modernos han demostrado que luchar con armadura eleva la frecuencia cardíaca a niveles máximos en minutos. El esfuerzo físico es comparable a correr una maratón con una mochila llena de ladrillos. Los reyes no solo debían soportar esto, debían sobresalir. Eran modelos de valor militar que inspiraban a sus tropas, aun cuando no estaban en guerra. Se esperaba que los reyes cazaran, no como ocio, sino como entrenamiento militar. La muerte de Enrique I Put, o haber sido causada por el consumo de demasiadas lampreas, unos peces parecidos a anguila, pero se olvida que estaba en una expedición de caza, cabalgando a toda velocidad por bosques a sus más de 60 años, una edad en la que la mayoría de los hombres de su época ya estaban muertos y no terminaba allí. Los reyes medievales viajaban constantemente, recorriendo miles de kilómetros cada año para mantener el control de sus territorios. Eduardo I de Inglaterra, apodado Piernas Largas por su altura, pasaba apenas unas semanas en un solo lugar durante sus 35 años de reinado. Su itinerario de 1297 muestra que recorrió más de 4.3 kilómetros a caballo por caminos que apenas eran senderos de barro. A ese viaje constante implicaba dormir en camas distintas, a menudo en castillos húmedos y fríos, comer comida desconocida, preparada por cocineros poco confiables, y jamás permitir que sus cuerpos se recuperaran del todo del castigo físico. ¿De verdad te sorprende que incluso los reyes exitosos rara vez vivieran más allá de los 50? Y tú, creyendo que una oficina con aire acondicionado es un calvario. Piénsalo de nuevo. La corte medieval era un nido de víboras, donde la ambición, el resentimiento y la traición fermentaban bajo una capa de etiqueta elaborada. La corte de un rey no era su refugio, era su primer y más peligroso campo de batalla. Cada noble, obispo y funcionario real tenía su propia agenda, su propia red de espías y su propio cálculo de lo que podría ganar si el rey les favorecía, o perder si no lo hacían. Toma, por ejemplo, la corte de Enrique III de Inglaterra. Durante décadas luchó contra los barones liderados por Simón de Montfort, quien finalmente capturó al rey en batalla y gobernó en su nombre. No eran enemigos lejanos, eran hombres que comían en la mesa del rey, que habían jurado fidelidad sobre reliquias sagradas, que sonreían y se inclinaban mientras conspiraban a sus espaldas. El desgaste psicológico era inmenso. Los reyes medievales vivían en un estado de actuación constante. Nunca podían mostrar debilidad, nunca podían confiar plenamente. El escritor del siglo XII, Juan de Salisbury, comparó la corte real con un escenario donde todos llevaban máscaras. Escribiendo: la corte es un teatro donde cada hombre representa un papel y ninguno puede ser el mismo. Ni siquiera el espacio físico de la corte ofrecía privacidad. Los reyes medievales rara vez estaban solos, siempre rodeados de sirvientes, guardias y cortesanos. Según los registros del hogar real del reinado de Eduardo IV,
más de 400 personas servían en la casa del rey y decenas tenían acceso directo a su persona. La cámara del rey, lejos de ser un santuario privado, estaba atendida por ayudantes que lo vestían, lo desvestían y vigilaban su salud, observando directamente sus funciones corporales. Sí, leíste bien. Defecar era un acto semibíblico, y el groom of the stool, el encargado del orinal, era uno de los puestos más codiciados de la corte, responsable de asistir al rey en sus funciones más íntimas. En las facciones en la corte hacían casi imposible una gobernabilidad constante. El reinado de Enrique VI fue particularmente caótico. Su esposa, Margarita de Anjou, lideraba una facción, mientras que Ricardo Duque de York lideraba a... El rey, aquejado por una enfermedad mental, se convirtió en un títere entre intereses enfrentados. Cuando recuperó brevemente la cordura en 1455, encontró su reino al borde de la guerra civil, su tesoro vacío y su autoridad destrozada. Matrimonio y dinastía en el hecho real como campo de batalla político. ¿Crees que las citas modernas son complicadas? Intenta ser un rey medieval buscando esposa. Los matrimonios reales no eran por amor, eran tratados de paz vivientes, alianzas diplomáticas selladas con actividades en el dormitorio que eran, en la práctica, asuntos de estado. En la presión por producir herederos no era solo una expectativa familiar, era una cuestión de seguridad nacional. Sin una sucesión clara, los reinos podían hundirse en guerra civil. Pregunta a cualquiera que haya vivido durante la anarquía, en ese periodo de 19 años de caos tras la muerte de Enrique, y cuando su hija Matilde y su sobrino Esteban lucharon por la corona. Los matrimonios reales se negociaban como fusiones corporativas modernas, con equipos de diplomáticos discutiendo dotes, transferencias de tierras y términos de alianza. Ni siquiera el dormitorio real ofrecía privacidad. Las parejas reales a menudo dormían con asistentes en la misma habitación, y la consumación del matrimonio era, en ocasiones, presenciada para confirmar su validez legal. Cuando Arturo, príncipe Gigalis, se casó con Catalina de Aragón en 1501, los cortesanos supuestamente esperaban fuera de la cámara nupcial y luego examinaban las sábanas al amanecer en busca de pruebas de la consumación. La presión se extendía al rendimiento sexual. Se esperaba que los reyes fueran viriles, capaces de engendrar herederos sanos. Cuando los reyes no lograban tener hijos, como Enrique VIII inicialmente con Catalina, se esparcían rumores que cuestionaban su hombría y el favor divino. La obsesión de Enrique por un heredero varón lo llevó a romper con Roma, ejecutar a 2 esposas y transformar por completo el paisaje religioso de Inglaterra. Todo para asegurar su dinastía. A los hijos reales no eran criados por sus padres, sino entregados a casas de nodrizas, tutores y guardianes. Eduardo III rara vez veía a sus hijos durante su infancia. Enrique VIII se sentía visiblemente incómodo alrededor de sus hijas, María e Isabel, viéndolas principalmente como activos diplomáticos. La distancia emocional tuvo consecuencias. Las crónicas medievales están llenas de relatos de hijos reales rebelándose contra sus padres, hermanos luchando entre sí y familias destrozadas por la ambición dinástica. Los hijos de Enrique II, conocidos por la historia como la cría del diablo, se rebelaron repetidamente contra él. En su lecho de muerte, en 1189, Enrique supuestamente dijo: vergüenza, vergüenza para un rey vencido, roto más por la traición de su hijo que por cualquier enemigo externo. Pero los reyes no eran increíblemente ricos, tenían castillos, tesoros, impuestos. Bueno, no. Los reyes medievales tenían acceso a más recursos que el pueblo común,
pero también tenían gastos exponencialmente mayores y sin tarjetas de crédito, bancos centrales, ni sistemas modernos de finanzas para manejar la liquidez. La verdad es que la mayoría de los reyes medievales estaban crónicamente arruinados. Empecemos con lo básico. Los reinos medievales no eran estados-nation modernos con tesorerías centralizadas. Eran mosaicos de obligaciones feudales, dominios reales, tierras controladas directamente por la corona e impuestos irregulares que requerían aprobación noble. Los ingresos de un rey no eran un presupuesto anual predecible, eran una mezcla caótica de rentas feudales, derechos de aduana, tasas judiciales e impuestos extraordinarios que fluctuaban violentamente a Eduardo III de Inglaterra, quien inició la Guerra de los 100 años contra Francia para financiar sus campañas. Pidió tantos préstamos a banqueros italianos que, al no pagar en 1339, provocó una crisis financiera que llevó a la quiebra a las casas Bardi y Peruzzi, el equivalente medieval de Lehman Brothers. El colapso sacudió el comercio en toda Europa, y Eduardo no fue el único imprudente. Ricardo Corazón de León gastó unas 6 veces los ingresos anuales del reino en su cruzada y en el rescate tras ser capturado en Austria. Para recaudar esta suma astronómica, su administración grabó todo lo que se movía en Inglaterra, incluyendo, según una crónica, el aire que la gente respiraba. Cuando regresó finalmente a Inglaterra en 1194, bromeó diciendo que habría vendido Londres si hubiera encontrado comprador. En los costes de la realeza medieval eran astronómicos. La construcción de castillos por sí sola podía arruinarla. La cadena de castillos masivos de Eduardo y en Gales, incluyendo Caernarfon, Conwy y Harlech, costó unas 80.000 libras en total, en una época en que el ingreso anual de la corona era de solo 30.000 libras. Eso equivale a gastar casi 3 años de presupuesto nacional. Solo en piedra la guerra era aún más cara. Sostener un ejército por una sola campaña de verano podía superar el ingreso anual del rey. Los caballeros esperaban al menos 2 chelines por día, unos 225 gramos de plata por semana, más compensación por caballos perdidos. Un ejército real de 2.000 hombres de armas y 10.000 infantes, nada inusual, podía costar más de 500 libras diarios para mantenerse en el campo. Estas presiones financieras empujaban a los reyes a un ciclo perpetuo de préstamos, impuestos, medidas desesperadas, lo que los hacía profundamente impopulares. Los impuestos excesivos de Juan sin Tierra contribuyeron directamente a la rebelión baronial que produjo la Carta Magna en 1215. El más allá de los peligros físicos y las presiones financieras, los reyes medievales llevaban una carga psicológica única. Se creía que gobernaban por derecho divino, nombrados por Dios mismo para guiar a su pueblo. Esta carga espiritual se extendía a la conducta personal del rey. Se esperaba que los reyes medievales asistieran a varios servicios religiosos diarios, ayunaran con regularidad, a veces vistiendo cilicios bajo sus túnicas reales, y demostraran piedad en público. Enrique III escuchaba 3 misas cada mañana antes de comenzar los asuntos reales. Luis IX de Francia, San Luis, se levantaba a medianoche para rezar maitines y luego otra vez antes del amanecer para más devociones. Esto no era una simple fachada en los reyes medievales. Creían sinceramente que sus almas eternas dependían de un gobierno justo. Los confesores reales les recordaban constantemente que su poder conllevaba una responsabilidad espiritual. Mayo Ere. El tratado del siglo IX, Via Regia, el Camino Real, advertía a los reyes que cuanto más alto era el rango, más grande
podía ser la caída, y que los gobernantes enfrentarían un juicio divino más estricto que los hombres comunes. La presión psicológica era inmensa. Los reyes vivían con el temor constante de que sus pecados pudieran provocar el castigo divino sobre todo el reino. Cuando Inglaterra sufrió malas cosechas durante el reinado de Eduardo II, muchos lo interpretaron como un juicio de Dios por su supuesta relación homosexual con Piers Gaveston. Se dice que el propio Eduardo dio limosnas y realizó peregrinaciones para aplacar la ira divina. Incluso los reyes victoriosos temían el juicio de Dios. Después de la batalla de Agincourt, Enrique V ordenó a su ejército que no celebrara ni se atribuyera el mérito de la victoria, insistiendo en que toda la gloria pertenecía a Dios. Según el cronista Thomas Walsingham, Enrique amenazó con ejecutar a cualquiera que presumiera de sus logros personales en la batalla, por temor a que tal orgullo provocara represalias divinas. La carga de la responsabilidad intercesora era especialmente pesada durante los desastres naturales. Cuando la peste golpeaba sus reinos, se esperaba que los reyes lideraran oraciones nacionales, caminaran descalzos en procesiones penitenciales y aumentaran sus limosnas personales para aplacar la ira de Dios San Enrique VIII. Durante un brote del sudor inglés, confesaba sus pecados a diario y duplicaba sus donaciones caritativas. Los reyes también llevaban el peso de los pecados de su dinastía. El concepto de culpa heredada significaba que los monarcas podían ser castigados por las transgresiones de sus antepasados. Enrique IV, que tomó el trono tras deponer a Ricardo II, supuestamente sufrió enfermedades cutáneas desfigurantes que los cronistas interpretaron como castigo divino por su usurpación. En su lecho de muerte, en 1413, Enrique temía estar siendo castigado por el papel de su padre Juan Dogonte. En la muerte de Ricardo II, sí, las presiones espirituales y políticas no bastaban para hacer de la realeza medieval una pesadilla. El estado de la medicina en la época lo completaba. La presión por mantener vivos a los reyes daba lugar a tratamientos extremos. Cuando Eduardo enfermó gravemente en el priorato de Lonorcos, en 1306, sus médicos supuestamente abrieron un ciervo vivo y colocaron al rey dentro del cadáver. Creían que el calor vital del animal extraería la enfermedad. Eduardo sobrevivió, aunque probablemente a pesar de ese tratamiento. No gracias a él. En el régimen de salud diario de los reyes reflejaba las teorías médicas medievales sobre el equilibrio de los humores. Los médicos reales prescribían dietas específicas, rutinas de ejercicio e incluso horarios sexuales según la composición humoral percibida del rey. Los registros médicos de Enrique VIII muestran que sus médicos le recomendaban ciertos alimentos y actividades en función de su temperamento sanguíneo, consejos que se volvieron cada vez más desesperados a medida que el rey envejecía y ganaba peso. Los reyes también sufrían los peligros propios de la guerra medieval. El análisis esquelético de Ricardo III muestra evidencia de infestación por lombrices intestinales, un parásito común en los ejércitos medievales, junto con su famosa escoliosis que le habría causado dolor crónico. Las exigencias físicas de llevar armadura, cabalgar durante horas y participar en combates dejaron a muchos reyes con enfermedades articulares degenerativas, como se ha observado en los restos de caballeros medievales excavados en enterramientos de campos de batalla. La dieta real, contrariamente a la imaginación popular, no era necesariamente saludable. Aunque los reyes tenían acceso a más proteínas que los plebeyos, sus comidas estaban fuertemente basadas en carne y a menudo carecían de verduras frescas, especialmente durante campañas invernales o asedios. Se dice que Enrique murió tras atiborrarse de lampreas contra el consejo de sus médicos, una muerte que desencadenó una crisis sucesoria y décadas de guerra civil. Los problemas de salud mental eran especialmente
maltratados por la medicina medieval. El cronista Adam de Usk describió al rey Ricardo II sufriendo lo que hoy suenan como episodios paranoicos, durante los cuales revisaba obsesivamente debajo de las camas y detrás de tapices, buscando asesinos. Carlos VI de Francia experimentaba episodios psicóticos en los que corría por el palacio afirmando que estaba hecho de vidrio. Los tratamientos estándar sedantes herbales, oraciones y a veces sujeción física hacían poco por tratar las condiciones subyacentes. Los médicos reales también debían maniobrar con cuidado dentro de la política cortesana mientras trataban a sus pacientes. Cuando un rey moría, pese a recibir atención médica, los médicos podían ser acusados de incompetencia o incluso de asesinato. Tras la muerte de Eduardo VI en 1553, circularon rumores de que su médico había acelerado deliberadamente su final para favorecer la subida al trono de Lady Jane Grey. Las dimensiones políticas del cuidado real creaban una situación en la que los médicos a veces priorizaban tratamientos que demostraran visiblemente sus esfuerzos en lugar de los más eficaces. Incluso el parto real, crítico para la continuidad dinástica, seguía siendo extremadamente peligroso. Las reinas recibían la mejor asistencia de parteras disponible, pero la mortalidad materna seguía siendo alta. Jane Seymour, la tercera esposa de Enrique VIII, murió de fiebre puerperal tras dar a luz al futuro. Eduardo VI, el cronista Edward Hall, describió a Enrique como sinceramente desconsolado por haber perdido a la más querida y amada de todas. La reina, a medida que los reyes envejecían, el peaje físico de sus deberes reales se hacía cada vez más evidente. Eduardo III, el gran rey guerrero que inició la Guerra de los 100 Años, terminó su reinado incapaz de caminar sin ayuda, probablemente a causa de una parálisis relacionada con un derrame cerebral. Enrique IV desarrolló una afección cutánea desfigurante que los cronistas de la época describieron con horror, posiblemente lepra o psoriasis severa. Estas señales visibles de mortalidad socavaban la imagen cuidadosamente cultivada del rey como elegido divino. El lecho de muerte real se convertía así en la última actuación de la realeza, con los reyes obligados a morir bien, confesando sus pecados, asegurando la sucesión y demostrando resignación cristiana. La muerte de Guillermo el Conquistador en 1087 fue descrita por Orderico Vital como especialmente difícil, ya que el rey luchaba por enmendar su violenta vida, mientras sus hijos y nobles se peleaban por su herencia, antes incluso de que su cuerpo se enfriaran. A pesar de todo su poder y privilegio, los reyes medievales enfrentaban las mismas realidades biológicas que sus súbditos, pero con la presión añadida de saber que su deterioro físico podía desatar una crisis nacional. El cronista Thomas Walsingham captó bien esta vulnerabilidad al describir los últimos años de Eduardo III, aquel que en su juventud fue la gloria de todas las tierras. En su vejez se convirtió en la burla de todas ellas. Un epitafio para un rey que había sido el guerrero más temido de Europa. Hemos despojado la realeza medieval de su barniz romántico para revelar la brutal realidad que había debajo. El trono no era un asiento de privilegio, sino una jaula dorada, donde los hombres vivían bajo amenaza constante, con dolor físico, estrés financiero y el aplastante peso de las expectativas divinas. Por cada banquete y torneo, los reyes soportaban noches de insomnio planeando campañas que no podían costear. Temían asesinos detrás de cada tapiz y se angustiaban por si Dios mismo los castigaría por sus fracasos. Llevaban coronas que les causaban dolor de cabeza, literal y figuradamente, y cetros que también funcionaban como dianas en la evidencia histórica.
Es clara, los reyes medievales envejecían prematuramente, morían violentamente, sufrían dolores crónicos y soportaban tormentos psicológicos que pocas personas modernas podrían comprender. Sus cuerpos, exhumados de tumbas reales y examinados con técnicas forenses modernas, cuentan historias de heridas traumáticas, estrés nutricional y enfermedades degenerativas causadas por las exigencias físicas del reinado. Así que, la próxima vez que alguien diga que le gustaría ser un rey medieval, puedes sonreír con complicidad y preguntarle, ¿de verdad podría soportar la corona o te aplastaría en una semana?